Bienvenidos a Hablando de Más, este segmento en mi canal de YouTube donde su servidor Luis Propais habla de más. Y hoy de lo que vamos a hablar de más es de Mercedes en la Fórmula 1. Si bien Mercedes hoy es un equipo que tiene mucho renombre en la categoría, sobre todo porque desde que empezó la era híbrida en el 2014 han ganado 8 campeonatos de constructores y 7 campeonatos de pilotos. Aparte, históricamente, Mercedes no está mal en la Fórmula 1, es el tercer equipo que más campeonatos ha ganado junto con McLaren, detrás de Williams y de Ferrari. Pero lo más increíble es que haya logrado tantos campeonatos de la Fórmula 1 en tan poco tiempo, porque solo ha estado 13 años como escudería en la categoría. Y si se están preguntando por qué Mercedes ha estado tan poco tiempo como escudería en la Fórmula 1, pues ahorita se los explico. Primero tenemos que saber cuáles han sido las etapas de Mercedes en la categoría. La primera, que fue en 1954 y 1955, y la segunda que comenzó en el 2010 y continúa hasta la fecha. Entonces, vamos por partes, decía Jack el Destripador. En la primera etapa, en 1954, Mercedes estaba preparando para debutar en la cuarta carrera del año, que era en Francia. Para eso habían conseguido hacerse con los servicios de los pilotos Carl King, Hans Hermann y por supuesto Juan Manuel Fangio. Fangio, que el campeonato de 1954 lo comenzó con Maserati y después se cambió a Mercedes. Fue el 4 de julio de 1954 cuando Mercedes debuta ese año en la Fórmula 1 con el W196. Con esta belleza, Mercedes consiguió el 1-2 en su debut con Juan Manuel Fangio y Carl King. Aparte, Hans Hermann no pudo terminar la carrera, pero sí hizo la vuelta rápida del GP. Fangio ganaría 3 carreras más en el campeonato durante ese año en 1954 y así conseguiría su segundo campeonato mundial en ese momento. Y en 1955 las cosas no cambiaron. Más allá de agregar a pilotos como Stirling Moss, que es uno de los pilotos más icónicos que ha tenido Mercedes en su historia, de hecho hicieron un auto que lleva su nombre, Mercedes continuó con su dominio. Ganaron 3 de las primeras 5 carreras del mundial en aquel momento, hasta que llegó el 11 de junio de 1955. En ese día se corrían las 24 horas de Le Mans, donde habían 3 equipos candidatos para llevarse la carrera. Ferrari, que lo había ganado en 1954, Jaguar, que había invertido todo para poder ganar esa carrera ese año, y por supuesto Mercedes, que traía un buen staff de pilotos que iban a manejar el Mercedes 300 SLR, que fue muy reconocido por tener tan poco peso gracias a la estructura de magnesio que tenía. Como todos esperaban, el inicio fue muy bueno. Mercedes y Jaguar estaban peleando por el primer lugar entre el piloto británico Hawthorne y por supuesto Juan Manuel Fangio con Mercedes. Pasada la tercera hora de carrera, estos dos venían peleando por el primer lugar. Llegando a la recta principal, el piloto de Jaguar, Hawthorne, sobrepasa el auto Austin Healey de Lance Macklin. Luego del rebase se da cuenta que lo estaban llamando a pits, entonces frena bruscamente y se mete a los pits. Macklin, para evitar chocar al Jaguar de Hawthorne, hace un giro brusco hacia la derecha, pero no se da cuenta que por ese lado venía el Mercedes de Pierre Levegh. Levegh impacta con Macklin y el auto sale disparado hacia las tribunas. Este accidente dejó más de 100 heridos y alrededor de 80 muertos, incluyendo al piloto de Mercedes, Pierre Levegh. Pero lo más impresionante es que la carrera no terminó. La carrera siguió. Y de hecho los otros 2 autos de Mercedes continuaron en competencia, pero la marca alemana decidió por ahí de la 1:45 de la mañana retirar sus 2 autos que en ese momento estaban en primer y tercer lugar respectivamente. La carrera irónicamente la terminó ganando el Jaguar de Mike Hawthorne con su compañero Ivor Webb. Pero muchos recuerdan este accidente de Le Mans en 1955 como la mayor catástrofe del automovilismo en su historia. Y de hecho tuvo sus consecuencias. 2 días después de las 24 de Le Mans de 1955, Francia decidió prohibir todas las carreras de automovilismo hasta que se mejoran las medidas de la seguridad en los circuitos. Detrás de Francia, Alemania, España y Suiza hicieron lo mismo. De hecho, Suiza pasó sin carreras de autos durante más de 6 décadas. Aparte de eso, varios pilotos que estuvieron en la carrera se retiraron ese mismo año. Y por ejemplo, Juan Manuel Fangio jamás volvió a correr en las 24 de Le Mans. Y Mercedes después de las 24 horas de Le Mans de 1955 terminaron ganando el campeonato de la Fórmula 1 con Juan Manuel Fangio como piloto. Pero al finalizar la temporada de 1955, Mercedes decide retirarse de toda competencia de automovilismo. Y este es el final de la primera etapa de Mercedes en la Fórmula 1. Mercedes permanece alejado del mundo de las carreras durante 3 décadas y es hasta finales de los 80 cuando comienza a regresar al automovilismo y lo hace con diferentes colaboraciones. Por ejemplo, en aquel momento trabajó con Sauber algunos proyectos para el campeonato de resistencia. En los 90
pues también comienza a aproximarse a la Fórmula 1, porque en 1995 llega a un acuerdo con McLaren para ser el motorista de la escudería. Y es en 1999 cuando Mercedes decide dar el salto y volver a competir, con el objetivo de ganar las 24 de Le Mans. Y para eso la marca alemana creó el Mercedes CLR. Un auto que era rapidísimo y que estaba pensado, podían ganar la competencia más famosa del mundo de resistencia, pero lastimosamente se hizo más famoso por salir despegado cuando iban las rectas a altas velocidades que por ganar carreras. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5 Mercedes out of the slipstream of the Toyota, and the car just takes off. That looks horrifically like a replay of what happened to Mark Webber, who I hasten to add was... Ese accidente de Le Mans en 1999 termina alejando otra vez a Mercedes del mundo del automovilismo, y de hecho el Mercedes CLR terminó siendo una decepción tan grande para la marca que ni siquiera lo exhiben en los museos de Mercedes. Al final la marca no sabía cómo aproximarse al mundo de las carreras. Tenían pensado que después de este accidente, las 24 de Le Mans, lo mejor para la marca sería simplemente trabajar como un motorista para diferentes competencias de automovilismo y hacerse buena fama por construir buenos motores. Pero al mismo tiempo con McLaren querían tener cada vez más influencia dentro de la escudería, algo que a Ron Dennis no le parecía. Entonces en el 2010 Mercedes ve la oportunidad de regresar a la Fórmula 1. ¿Y con quién? Con Ross Brawn. Ross Brawn es hoy el director deportivo de la FIA, pero de 1996 al 2006 fue el director técnico de Ferrari. Háganse la idea que Ross Brawn es el Toto Wolff de Michael Schumacher. Bueno, a Ross Brawn en el 2007 Honda lo contrata para hacerse cargo de la escudería y así lo hace. Pero en el 2009 Honda estaba tratando de salir de la Fórmula 1 porque estaba pasando por problemas económicos debido a la crisis del 2008. Y es ahí donde Ross Brawn decide comprar la escudería. Lo hace por solamente €1 y crea Brawn GP. El auto de Brawn GP fue el BGP001 y se hizo famoso por el doble difusor que le ayudó a dominar el campeonato de la Fórmula 1 en ese año. Fueron campeones del campeonato de pilotos con Jenson Button y también ganaron el campeonato de constructores. Brawn GP es el único equipo que ha logrado el campeonato de la Fórmula 1, tanto de constructores como de pilotos, en su año de debut en la categoría. Y entonces en el 2010 Mercedes se acerca a Ross Brawn y llegan a un acuerdo para comprar la escudería. Compran el 75% de las acciones y así es como nace Mercedes GP. Ross Brawn se mantiene como director del equipo y como pilotos llevan a Nico Rosberg y Michael Schumacher. En ese momento Mercedes quería que la escudería fuera lo más alemana posible y por eso marca alemana con 2 pilotos alemanes. Pero el regreso de Mercedes a la Fórmula 1 no fue tan fácil. En el 2010 tenían pensado poder hacer lo que hizo el equipo Brawn GP en el 2009, pero no estuvieron ni cerca. Fue hasta el 2012 cuando vuelven a ganar una carrera con Nico Rosberg. Un año después, en el 2013, llegan personajes como Niki Lauda o Toto Wolff a la escudería para poder involucrarse, pero Ross Brawn se mantenía como jefe de equipo. Y es hasta el 2014 cuando comienza la era híbrida que Toto Wolff toma el puesto de Ross Brawn y ahí comienza la historia que todos conocemos. Y esa, señores, es la historia de Mercedes en la Fórmula 1. Una marca que como escudería, les decía, ha estado solo 13 años dentro de la categoría, pero que con esos 13 años se ha consagrado como una de las más importantes en toda la historia de la Fórmula 1, que ha tenido a los 3 pilotos más ganadores del mundial como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher y Lewis Hamilton en sus butacas, y por supuesto ingenieros y personajes importantes de la categoría como Ross Brawn, Toto Wolff, Niki Lauda, entre otros. Y eso, mis estimados, es de lo que les quería hablar hoy en este Hablando de Más. Mercedes en la Fórmula 1, dígame qué les parece. Curioso, merecido, ha sido suerte. Los personajes que han pasado por Mercedes obviamente tienen que ser impactantes, pero quiero leerlos, quiero escucharlos, quiero saber cuál es su opinión. Déjenlo todo en los comentarios, denle like al video y suscríbanse al canal si les gustó el contenido. Yo soy Luis Pedro Páez y nos vemos en el próximo video.